Podcast, Beto Podcast. ¡Vamos! Estudiando esto uno entiende, ¿verdad? Mucho de estas cosas que son fuera de la filosofía, o sea, que se encuentra la filosofía. Es un emergence de mucho... Como física, filosofía, metafísica, genética, filosofía, genética, todo esto. Religión Sí. o algo. Sí, también han hecho estudios de la gente que es hiperreligiosa, que hay unas áreas del cerebro que se sobreactivan. Y por eso entonces estas personas son así, con una obsesión casi en la religión. ¿Empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Seguimos por ahí? Ya empezamos. Okay. ¿Qué se ve? ¿Cómo que son...? Hola, Sandri. Hola. ¿Cómo que son obsesivos con la religión? Pues porque en el cerebro hay unas áreas de verdad que se crean como unos bucles repetitivos de que la persona entonces, como el trastorno obsesivo compulsivo, eso es básicamente también otra patología que se genera en el funcionamiento del cerebro o en el mal funcionamiento del cerebro. Se crean unos bucles. ¿Qué son unos bucles? Pues como unos actos repetitivos, de activaciones repetitivas en el cerebro, que la persona no puede como que contener, lo que se llaman las obsesiones. Y entonces ese es el pensamiento y la compulsión, entonces el acto de esa obsesión. Pero qué curioso que uno dice como que la persona no puede controlarlo, como si el impulso no es como si hay como que un chofer. Ajá. Y esa dualidad yo no... Claro, ¿cómo se explica? No sé. Es que exactamente, entonces es ese proceso físico de sobreactivación específicamente en este caso creo que es el giro cingulado en el cerebro. Se sobreactiva y las personas generan una ansiedad porque no pueden parar de pensar en eso. O sea, ahí está el free will que tú decías, pues. Es como si el motor siguiera acelerando y no tienes el freno para pararlo, ¿no? Pero y en las personas normales sí existe el freno. En las personas normales. Digo, normales. Sí, promedio, eso es otro tema, normal. lo que es normal o no. Pero que es más común. En lo más común es que sí, que no haya esta obsesión en el pensamiento que te lleve a una compulsión, que es el acto de liberar esa tensión. ¿Y los religiosos se ve que tienen eso? Que tienen eso sobreactivado también. ¿Y qué es lo que es? Explícame. El giro cingulado es un área del cerebro que controla la motivación para hacer las cosas, ¿verdad? Personas que tienen depresión también tienen esto, pero lo tienen alterado en este caso. Pues tienen menos motivación para hacer las cosas. O sea que toda patología tiene un engranaje en lo que es el cerebro, ¿no? Como te mencionaba ahorita, el cerebro básicamente pues es como si fuera una computadora y la mente, el software de esa computadora. ¿Cómo funciona el software sin la computadora? Pues si la computadora está apagada, pues el software no está activo. Y el software es como que los programas que están dentro de ese cerebro, como a qué van a reaccionar, las señales que lees, que no, los sensores y todo eso. Exacto, que eso viene siendo es la mente, ¿verdad? El mind and body. La mente siendo esa colección de imágenes, de ideas, y el cuerpo, el body siendo pues el cerebro. Y todo depende de cómo funciona tu cerebro. ¿Y cómo es que cuando guardamos, cómo es que nosotros guardamos imágenes? ¿Qué es lo que estamos guardando? ¿Y dónde se almacena? Toda memoria entra por los sentidos, ¿verdad? Si es una imagen visual, pues entra por el área occipital, ¿no? Del cerebro, que están los ojos al frente y llega hasta la parte de atrás, que es donde se guarda esas imágenes. Pero tienen que pasar por un proceso, ¿verdad? Cuando tú creas una memoria, básicamente es como crear un patrón de neuronas que se conectan y crean como que una explosión, ¿verdad? Una activación eléctrica. Y eso conlleva, ¿verdad? Pues la estimulación visual, la auditiva, el olfato, el tacto. Y cuando entonces pasa por un proceso de captación, ¿verdad? O lo que llaman codificación, tú te fijas en ciertas cosas.
Y en esas cosas que te fijas, pues tú creas, pues mira, esto es un perro, el perro en mi imagen, en mi cerebro tiene esta imagen que está guardada en la parte de atrás de mi cerebro, y entonces viene a la mente por el otra área, o si quieres decir perro, pues entonces pasa por el proceso de vocalización de la palabra perro. Pero no sé si me expliqué, espérate. Básicamente, cuando tú creas una imagen, una memoria, pues conectar diferentes neuronas de diferentes áreas de tu cerebro para que creen como un patrón. Y cuando tú quieras entonces buscar esa información, pues se activa nuevamente ese patrón. ¿Y se acuerda en qué lenguaje el cerebro habla? Es como es como casi un lenguaje digital de unos y ceros. ¿Qué es lo que? Porque no se están guardando, no son fotos ahí dentro de un storage, es claramente, es como una información que cuando la pones dentro del whatever sea la memoria, pues se siente como se siente. Sí. Pero no, claramente no es la foto Exacto. ¿Qué es lo que está guardando? Pues lo que está guardando son impulsos eléctricos de neuronas que se están comunicando unas con las otras. Billones, millones. Tú tienes más de 100 millones de neuronas que crean conexiones de 300 millones de conexiones. Creo que el número es 2.5 petabytes. Betabytes. Peta. Peta. Que son, pues si son gigas, tetras, ya me perdí en los etas. Pero son billones. Creo que casi el cálculo es como 300 millones de horas de Netflix, de una serie de Netflix. Es lo que tú puedes, la capacidad del cerebro de almacenaje. 300 millones de horas de audiovisual. Ajá. Eso es más o menos esa es la capacidad. La capacidad de storage, ¿verdad? Wow, yo no siento que yo tengo 300 millones grabados ahí arriba. Sí. O quizás... Bueno, me imagino que sí, porque es que todo lo que parece obvio es solo obvio porque está almacenado, ¿verdad? Las personas que como la película esta de 50 First Dates, ajá, que el tipo perdía la memoria cada día, y cada día pues, bueno, no memoria, no se acordaba de la pareja. Exacto. Cada vez tenía que conocerla. Uh-huh. Pero imagínate que es eso, pero aplicado a todo. Uh-huh. Como que lenguaje, colores, olores, personas, todo lo que uno sabe, tener que aprenderlo cada vez. Ya. Sí, pues hay 300 millones de información guardada. Sí. Lo que pasa es que uno no piensa que todo lo que uno sabe, lo sabe porque te acuerdas. Ahí es que viene el tema de lo que es la memoria declarativa versus la memoria implícita. La memoria implícita son cosas que ya tú tienes almacenadas, que no requieren activamente de tú estar manipulándola para saber para saber lo que es. Por ejemplo, correr bicicleta. Tú corres bicicleta porque ya tú entras a otra etapa de la memoria, que es la memoria procedimental, que ya entonces tu cuerpo automáticamente, tú aprendiste a correr bicicleta o aprendiste hasta a caminar, pues ya tú caminas sin tú estar conscientemente... Sí, es como inconsciente, lo pasa... inconsciente implícito, sí, básicamente... Ese no está usando el front... ¿Cómo es el neocórtex? No lo está usando. Ya se entra en la parte del cerebelo y lo subcortical, en otra área... Pero si está utilizando... usa memoria. Usa memoria, pero otro tipo de memoria. La que esta película 50 First Dates o Memento, hasta Finding Nemo... de Dory, ajá. Ajá, Dory, que no se acordaba de, I am Dory, ¿verdad? Pues, es otro tipo de memoria. Esa memoria es la que llaman el short term memory, o que es la memoria que usa el hipocampo. Que eso es lo que se afecta con pacientes con Alzheimer, pacientes que tienen un accidente craneoencefálico fuerte, que pierden, pacientes con epilepsia. Que eso es como que se le olvidan nombres y personas. Esa persona crea lo que llaman una amnesia anterrógada, que es que son incapaces de aprender. Así fue como lo aprendí en la universidad. Anterrógada, aprender. Incapaces de aprender. Aprender información nueva. Desde que sucede un evento, desde que pasa algo. Desde que pasa algo, sí. Sucede algo que cambió allá arriba. Sí. O sea, que no es nuevo. Todo lo que ya está aprendido, pues eso está safe, como quien dice. Sí, depende. Yo he visto casos que tienen accidentes heavy y le afecta el cerebro y de repente se olvidan por 15 años de quiénes son. ¿Y qué piensan que...? Pues se quedaron en los años de college years.
y es que su hija tiene 7 años y cómo esta persona tiene 20 años porque es mi hija. Se va borrando información y tu identidad es la última que puedas accesar. La que puedas accesar. Ah. Sí, hay gente que después de un accidente, ¿verdad?, así grave, pues pueden tener lo que llaman amnesia anterrógada. Y la información se guarda de una forma tan como que lógicamente secuencial, que pierdes, como que si pierdes este chunk, perdiste 20 años, todo lo que pasó en esos 20 años, o no es tan... ¿Cómo es el índice? ¿Cómo lo indexa? Yo no creo que esté así tan indexado, ¿verdad? No te sabría contestar esa pregunta, pero entiendo que mucho de lo que es nuestra experiencia de vida pues se va almacenando. Y si tú no tienes acceso por X o Y razón, ya sea que te tuviste una operación por un tumor o un accidente, el punto es que tu cerebro no puede acceder a esa información. Pero está ahí. Pero está ahí. Esas personas hay veces que recuperan esa memoria, lo que no pueden es accederla en el momento ahora. Que es como una falla de una conexión. Ajá, exacto. Y eventualmente esa información, como si esa parte del cerebro no está recibiendo sangre o lo que sea, sí la pierde. Imagino que hay información que sí se borra, ¿no? Exacto. Ese es lo que llaman, que este término ahí me voló la mente cuando estaba estudiando, se llama apoptosis. Apoptosis es como el suicidio de las neuronas. Si la neurona no se siente, el cerebro es tan eficiente que es brutal. Si se siente que no, esa neurona siente que no está produciendo nada o que básicamente no tiene conexión, está sola en el mundo del cerebro, se suicida. Sí, literal, ¿sabes? Porque dice, yo no sirvo, estoy aquí acumulando energía o usando energía de más. Pero es una forma de limpieza. ¿Por qué ella piensa eso? Pues porque no tiene conexión con ninguna otra neurona. Okay. Sí. Se queda una isla sola. Ajá, si eres una neurona y te queda una isla sola, ¿qué harías? Me pego un tiro. Literal, exacto. Pues, wow. Entonces, y eso es lo que pasa con los pacientes con Alzheimer y demencia vascular y todas esas cosas. Que básicamente como el Alzheimer es como si fuera yo se lo explico a mis pacientes como si fuera un moho. Okay. Que no te deja como que funcionar bien. El moho se crea como un moho entre las neuronas, que entonces cuando se van a comunicar no se comunican apropiadamente y crea lo que te estoy hablando de la apoptosis. Y no sabemos por qué pasa el moho. Sí, todavía queda mucho por estudiar, claro está, pero hasta ahora se habla de unas proteínas que es el tau y la APOE, ¿verdad? Y entonces estas proteínas lo que crean es como un sucio, el moho, en la neurona, alrededor de la neurona. Y lo que hace es que esa neurona no funciona adecuadamente. Entonces cuando envía el impulso a otra neurona, pues no llega por X o Y razón. Pero no todo el mundo el moho le surge igual o todo el mundo le surge. No, hay unos factores genéticos definitivamente que se están estudiando todavía también, que tienen la predisposición para... ¿Y de comportamiento no se ha dado nada todavía? Como lo que comas o lo que si fumas o lo que sea. Sí, hay factores de riesgo, la hipertensión es un factor de riesgo, el diabetes, el colesterol, fumar, no hacer ejercicio, todas estas cosas que nos están diciendo que hagamos, que sigue siempre son los mismos, no se salva nada, son los mismos. Nunca he escuchado que digan, no hagas ejercicio, come súper mal y fuma y te va a ir. Yes. Como que están todas relacionadas, siempre es lo mismo. Exacto. Y lo ignoramos. ¿Por qué lo ignoramos? ¿Por qué es tan difícil? Pues porque no tenemos free will. Porque algo que es tan... racionalmente te lo explican, pero también es como... nuestro cuerpo está diseñado para hacer ejercicio, ser activo, así que, ¿verdad?, evolucionamos de una vida súper activa. ¿Por qué se nos hace tan fácil ignorarlo? Eso es lo que y a mí me pasa, ¿no? Estoy diciendo. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con el mundo moderno, ¿no? En lo cómodo que nos hemos hecho, que ahora tenemos comida y podemos ir a Costco y comprar 10 cajas tenemos Uber Eats, tenemos DoorDash, Uva. Sí, hay abundancia. O sea, no hay uno, hay miles. Y pues hay abundancia, entonces nos hacemos vagos, yo creo. O sea, que yo creo que el ser humano no va a gastar energía si no tiene que gastarla. Y el cerebro es así también, sí. O sea, como que siempre estamos resolviendo para gastar menos energía, ser más eficiente en el consumo de energía. Así mismo es. Sí. O sea que
lo curioso es que el ejercicio tienes que gastar energía para luego tener más energía. Uh-huh. Y eso como que ahí es que nos confundimos. Sí, pero ¿cuántas de esas contradicciones hay en todo el tiempo? La vida es una contradicción. Sí, sí, sí. Y el estrés, que tú dijiste, te está dando estrés ni que guiar. Pues mira, tú sabes que eso es otra cosa que... por la calle. Tú sabes lo que eran antes, el estrés básicamente se genera para que el ser humano sobreviva. El estrés es una reacción a una situación de vida o muerte. Venía un león que venía corriendo detrás de ti y el cuerpo se prepara para luchar o salir corriendo, Sí, ¿verdad? la tensión es sentirse tenso es una forma de ponerse fuerte porque sabes que tienes una amenaza. Y guiar, nosotros no evolucionamos para estar 90 millas dentro de, una cosa de metal con gente al lado tuyo molesta tocándote sí. Por eso nos ponemos tensos. Nos ponemos, lo que pasa es que entonces extrapolamos esta situación de estrés. Vemos el tigre en el tipo que se come la luz y se queda en el medio de los carriles. Vemos el tigre en el que me hizo el corte pastelillo, entonces te empieza a palpitar el corazón, te sube la sangre a la cabeza y te genera una ansiedad, ¿verdad? Pero es porque estamos traduciendo al tigre a algo que no es el tigre. Pero también es que estás en un ambiente que está pasando toda esta información súper rápido. Es riesgoso porque estás yendo súper rápido, es peligroso. Y cuando hay personas que se empiezan a comportar fuera de los patrones que uno esperaría que se comporta, el corte de pastelillo, comerse la luz, lo que sea, pues ya eso es como que un lugar de muchos riesgos, muchas variables como que inciertas, y eso yo imagino que uno se pone ahí súper tenso. Sí, pero mi tigre es la falta de lógica, ¿sabes? Pero por eso es como que tú estás anticipando que hay una lógica y la gente está pensando con otra lógica. Ajá, con otra. Pero sí, yo soy una persona de road rage, sí, me da mucho road rage. Sí, yo creo que a casi todo el mundo le da mucho road rage. Como dice Louis C.K. decía, yo me convierto en otra persona, como hasta mis valores cambian. O sea, como que tú estás ahí y eres otra. Las reglas son distintas, mandas para el carajo a todo el mundo. Sí, ¿dónde salió esta sangre? Pero fuera no lo haces. No. A mí una de mis frases favoritas de Louis C.K. es "Everything's amazing, but nobody's happy". ¿Tuviste ese skit de él? Eso está bestial. ¿Ese cuál es? ¿Ese es el del suicidio? No, ese skit es que habla de que los mejores avances tecnológicos y la mejor situación de calidad de vida is wasted on the worst generation ever. Dice, todo está brutal, pero nadie está feliz. Tú te montas en un avión de wifi. Te quitas el wifi y como que qué rápido te acostumbraste a algo que no sabía ni que existía. What happened next? Como disfrutaste la maravilla de volar por el cielo, estar sentado en el cielo. Sí, y también los mensajes de texto. Como que no sale. Give it a minute. It's going to space. Está brutal ese tipo, me encanta. Sí. Pero algo pasa, porque sí, el estrés y la ansiedad, eso parece ser como la moda de hoy en día. Todo el mundo tiene, como que es la enfermedad de estos tiempos. Sí, de hecho, creo que en una de las reválidas de medicina, hace unos años, el primera enfermedad, el problema de enfermedad en Puerto Rico era el estrés, la ansiedad. O sea, era una de las condiciones médicas más preocupantes del país. ¿Y por qué preocupa? ¿Qué pasa cuando uno está...? Mira, cuando en el cuerpo, tú dices, o en la mente... No, en general, porque... O sea, ¿cuáles son las consecuencias de tener ansiedad o estrés al nivel que los tenemos? Pues cuando tú tienes mucho estrés, el cerebro libera lo que es el cortisol. Y entonces eso se va acumulando y genera enfermedades, básicamente. Enfermedades de estómago, de espalda. A mí me da los divertículos, se me activan cuando tengo estrés. También, exacto. Pues tú eres de los míos. Sí. ¿Tienes divertículos también? Sí, wow. No es un buen grupo. No quería ser parte de tu equipo. Pero sí. ¿Y por qué pasa? O sea, ¿por qué cuando te da estrés todo lo demás se afecta? Pues volvemos a lo mismo, pues del león y el fight or flight, ¿verdad? El luchar o correr. Cuando tú estás en esa situación de que el cuerpo entonces se prepara para salir peleando o luchar, pues libera una señal al estómago para que se
se pare, básicamente, se oprima el funcionamiento, porque tú en ese momento no tienes que estar pendiente de la comida, no tienes que tener la energía en el cuerpo como que vamos a cerrar el shop aquí y pausar esa energía en otro lado. Otras cosas. La sangre te libera sangre entonces a las manos y a los pies para que salga o corriendo o luche. El corazón palpita más rápido y ahí que vienen los ataques de pánico. ¿Por qué si dicen que el cerebro está tan brutal y qué sé yo, se confunde carros con leones? Como que eso para mí es ser un cerebro bien bruto. Eso no sé, ¿sabes? Porque parece que mucho del resultado de esto es como el cerebro te está diciendo, siente que es una amenaza cuando no es una amenaza. Ay, que entonces se confunde y esa confusión pues produce estas cosas. Sí, ahí que están los glitches, ¿verdad? Y las enfermedades mentales, básicamente. Pero esto es bien común, esto no es, es una enfermedad que tiene todo el mundo, entonces. Pues sí, una de las enfermedades más comunes en Puerto Rico, definitivamente, sí. Pero lo que me sorprende es que uses la palabra glitch, porque como es tan común no parece ser un glitch. Quizás en nuestro estilo de vida es el glitch. Bueno, claro. Eso es lo que parece que... Yo creo que en la sociedad moderna hemos creado glitches donde no los debe haber, ¿verdad? Que estemos generalizando y que estemos teniendo tantos ataques de pánico, trastornos de ansiedad, o sea, cuando la vida está tan cómoda y tan fácil, que antes tenían que ir, caminar millas para conseguir comida, y nosotros tenemos Uber Eats y todavía nos estamos quejando, tú sabes, no hace sentido. Y medicina, y se morían por diarrea. Exacto. Y los niños, no... ¿Sabes? Creo que el parto era súper peligroso y los niños se morían. Pero aún así, pues, se siente... Yo creo que... Yo he escuchado gente decir como... Lo peor que te ha pasado a ti es lo peor que te ha pasado a ti. Y por más que te expliquen, no, qué mal lo tenía tu abuelo, qué mal lo tenía tu tatarabuelo. Como que tú lo entiendes, pero esa es la parte del cerebro que no está afectando estas emociones. O sea, que tú puedes entenderlo, que sí, somos privilegiados. Pero igual, lo peor que yo tengo, mi cuerpo reacciona a base de ese miedo. Y quizás mi miedo, sí, no venía una hiena a comerme, pero me insultan por Twitter, qué sé yo, no sé, esa es mi hiena. Porque igual mi abuelo era privilegiado ante su bisabuelo y mi bisabuelo ante como que siempre ha sido así, esa es la tendencia. Pero igual todo el mundo, aún así hay gente que piensa que es distinto hoy en día, que no es como la tendencia normal, que lo peor que le pasó a mi papá era lo peor que pasó a mi abuelo, pero él en los 90 no parecería que la gente tenía el nivel de ansiedad o de estrés o de depresión que hay hoy en día. En los 90 yo creo que nuestros padres estaban gozando, o sea... Son los mejores años. Son los mejores. Era una abundancia y una... que aquí ahora hay mucha abundancia, pero nunca sí, pero no en... No, pero en el mundo, piensa, no tan local, San Juan o Puerto Rico, en el mundo entero. Porque esto es algo bien... Esto que yo escucho, lo escucho en Europa, lo escucho en Estados Unidos, lo de las enfermedades estas mentales, que están bastante prevalentes. Aún cuando la situación... O sea, estamos tristes cuando la situación material es mejor. Exacto. Tenemos miedo cuando el riesgo de violencia es el mínimo en la historia de la humanidad. Pensamos que nos va a pasar algo por las noches cuando no pasan menos. ¿Sabes? Como que todas las estadísticas es que están mejor, pero vivimos como si estuviesen peor. Sí. Podemos hablar, quizá ahí las redes sociales juegan un papel, ayer tuvimos un podcast sobre eso, de cómo se usan las redes sociales para manipular las masas y la información que uno ve y los medios siempre te van a enseñar el ejemplo de alguna violación, aunque las violaciones vengan bajando. Y entonces, pero tú no, de nuevo, la viste, te la dijeron y entró una parte del cerebro que no puede hacer la estadística, no se va a comportar a base de las estadísticas. Sí, exacto, sí. Eso es lo que... Sí, yo creo que la percepción de individual, ¿verdad?, tiene que ver mucho con la experiencia, como tú dices. La experiencia de mi abuelo no era la misma mía. Sin embargo, mi papá, siempre hay una dinámica de estas de... Él pensaba que yo estoy mejor que él y lo otro. Pero claro, sí, lo que tú dices tiene mucha razón. ¿Sabes? Cada persona tiene su propia percepción única. Y en cuanto a lo que a mí me voló la mente también cuando lo aprendí, es que cada realidad, no existe una realidad común. O sea, estamos aquí tú y yo sentados y
la experiencia es completamente diferente para ti que lo es para mí. ¿Tú crees que antes era más común? Yo creo que nunca ha sido común. No, yo sé que nosotros vemos las cosas bien distintas. Lo que tú ves no es lo que yo veo, lo que tú escuchas no es lo que escucho. Y yo he estado con gente que es música. Y ellos escuchan cosas que de verdad, ¿saben? No es por joder, mi oído no lo escucha. Exacto. Mala mía. Exacto. ¿Sabes? Como que... Y es, ¿sabes? Para mí el mundo es distinto que para esa persona. Exacto. O sea, que yo estoy claro que eso siempre ha pasado. Pero ¿crees que hoy en día pasa más al estar tan conectado al mundo digital donde Que hay una experiencia colectiva, tú dices. donde hay menos experiencias colectivas? Tu algoritmo es distinto. Tú entras a YouTube y es distinto al mío, que es distinto al de él, Facebook, son todos distintos. O sea que no es solo es que nuestros sentidos interpretan lo mismo distinto, es que estamos interpretando mundos distintos también. Estamos interpretando mundos distintos, pero a la misma vez, eso tienes toda la razón, pero a la misma vez, antes el conocimiento era vertical, ¿no? Se daba cuando no existía el papel, se daba cuando mientras el hijo estaba casando con el papá, pues le contaba los cuentos del pequeño pueblito donde vivían, o lo que sea. Cuando se inventa el papel, entonces se convierte en un conocimiento horizontal, ¿verdad? Porque ya no es solamente las personas que yo tengo cerca de mí que me pueden dar información, sino pues este papel puede viajar hasta China y volver Claro. y se puede comunicar. Y el internet es otra herramienta de esas, pero eso, entonces, pero a la millón. A la millón. Entonces en ese aspecto yo pienso que sí, pues hay algo colectivo más allá de lo que había antes. Porque tú puedes ver las noticias de aquí igual que puedes ver las noticias de España. Es colectivo, pero no es local. Es colectivo, pero no es local. Y eso es como que o sea, si yo tengo una comunidad de 100.000 personas, que más o menos hablamos de las mismas cosas que sé yo, pero 3 de ellos viven donde yo vivo y o sea que la información que yo siempre estoy intercambiando, las cosas que yo estoy pensando, como las estoy pensando, sí estoy intercambiando ideas, pero cuando salgo por mi cuenta es como que nada de eso está aquí. Y yo creo que eso es bien distinto a como era antes. Es súper distinto. Y tiene que estar trayendo unas dinámicas que no estamos entendiendo bien. Yo estoy segura que sí, pero está creando a la misma vez un sentido de comunidad a quizás personas que no tenían acceso a personas que pensaban como ellos. Sí, yo no estoy en contra. Yo tengo una teoría que es que nuestra meta es llegar a ser robots. Esa es como que esa es la movida. Digo, hacer robots como nosotros lo definimos. Será otra especie, pero que usa más como los chips, información digital y lo que sea. Pero que para poder llegar a eso nos falta mucho, o sea, no estamos ni cerca. Y tenemos que seguir colaborando y aprendiendo a colaborar entre nosotros como seres biológicos para dejar de ser biológicos. Pero si nos movemos demasiado rápido a la vida digital, porque pensamos que ya estamos cerca y perdemos la habilidad de colaborar con las personas que están alrededor de nosotros, creo que estamos poniendo en riesgo la capacidad de llegar a ser robot. Y es casi como que te vas a morir antes de llegar a serlo. Esa es mi teoría. Y está on point, súper optimista, claro. En ese aspecto, lo curioso de lo que estás diciendo es que, para colmo, entonces, con la llegada del internet y de lo que es Google y estas máquinas, ¿verdad? Estos search engines que nos dan a la palma de la mano, está lo que se llama, hicieron un estudio que se llama el Google Effect. Y es que ahora el ser humano ya ha aprendido, es tan eficiente, ¿verdad? Que dice, yo no me voy a aprender como tenemos que entrar antes a la biblioteca, a leer el libro, a coger notas. No, yo me voy a aprender el acceso a toda esta información. Yo me acuerdo que estos eran los search words que yo usaba. Y ahora, entonces, ¿qué repercusiones tiene eso en el ser humano? Pues tener una conversación en la cual tú no tienes análisis crítico a menos que tú tengas el iPhone o tu teléfono, una laptop. ¿Tú crees? Pues, ¿eso es lo que decía el estudio? Eso es lo que decía el estudio. que tirarme a lo loco. No, eso precisamente el estudio lo que está dice. súper mal. Eso es precisamente lo que dice el estudio, que la capacidad entonces de tener la información dentro de tu propia computadora en vez de tenerla en la computadora externa, pues te limita, no tenerla, ¿verdad? Te limita a poder tener un análisis crítico
tuyos propios, o sea, que ¿Tú crees? que tú tengas Qué curioso que dice eso, porque yo hubiese pensado que fuese distinto en el aspecto de, si yo no tengo que gastar energía para guardar información, puedo usar esa energía para desarrollar mejores procesos de lógica, mejores procesos de pensamiento crítico, porque no tengo que saber todo, solo tengo que saber cómo navegar. Y entonces mientras más me pongo sofisticado en ese aspecto, pues yo siempre he dicho, mi memoria no es buena, yo no tengo buena memoria. Quizás me pueda ayudar. Yo tampoco. Eso es lo que tú le dices a los pacientes. ¿No te acuerdas? Yo tampoco. Yo tampoco, pierdo las llaves, yo también. Yo no tengo buena memoria, pero soy bastante consciente de mi proceso lógico. Ya. Y yo confío que si tú me das el mismo problema, yo no me acuerdo la respuesta, pero voy a llegar siempre a la misma. Porque con la misma información, mi lógica va a ser consistente. Y eso como que me da tranquilidad de, por lo menos cuando era estudiante, me da tranquilidad en las tareas más de ciencia y de matemáticas. No me toque memorizar nada. Yo solo sé, tengo que trabajar en mi lógica, porque si está ready, pues voy a saber voy a llegar a la respuesta, voy a llegar a la contestación correcta. Y pensé que eso me lo permitía el hecho de que no tenga que memorizarme cosas. Sí, pero tú serías bueno entonces en un multiple choice, un examen de reconocimiento, no un examen de tú sacar la información por tu propio análisis crítico, o sea, sin tener la información o sea, si tú no tienes la información, o sea, obviamente la agilidad de poder navegar esa información te deja pues llegar a diferentes puntos necesarios, pero si tú no tienes esa información, como han tenido los exámenes que te decían, elabora el tema. Si tú no tienes el tema en tu mente para... O sea, tienes que tener, no puedes saber cero, tienes que tener una base. Exacto. Entonces, ese Google Effect habla de ese proceso, ¿no? Lo tuyo, o sea, está hablando de otro proceso. Pero que ahí es que entonces vienen los que hablan del chip y dicen, pues vamos a ponerte el chip para que Google viva dentro de ti. ¿Qué chip? ¿Desde qué? Ese es el Neuralink. No se lo conozco. Es que es Neuralink, siempre lo tenemos mal el nombre. Es Neuralink, ¿verdad? Neuralink, que lo está trabajando Elon Musk. Bueno, una compañía, pero es una de sus compañías y lo están empezando creo que con monos. Siempre el con pobre los monos o mono. la rata. Pero él dijo que una de sus metas es que la gente pueda hablar sin hablar. Oh, wow. Que sea como te envío un mensaje. Y de hecho yo estuve viendo, lo hablé con el psicólogo que estuvo, Alfonso Martínez. Él me dio clase a mí. ¿Verdad? Tremendo. Sí, estuvo buenísima. Sí, muy interesante. Me dio una clase que fue de las más impactantes, de Multiple Personality Disorder. Y hablamos de eso, qué loco, yo no sabía nada de eso. Que eran en verdad múltiples personas y no se conocen, y se conocen entre ellas, pero el host no las conoce. De hecho, me tocó una en la oficina. Me llegó un paciente, problemas de memoria, referido por el neurólogo. Y en la entrevista inicial siempre hago una historia psicosocial para ver quién es esta persona, cuál es la queja principal, historia de vida, ¿verdad? Y haciendo la entrevista, gracias al doctor Martínez Taboa, pues salen unas banderitas rojas. Esto está raro porque pues se despertaba en la cama con una persona al lado y no se acordaba cómo había llegado ahí. Y se iba corriendo en varios eventos en los cuales ella no sabía cómo había llegado allí ni por qué estaba allí, entonces se asustaba y volvía para la casa. En la casa, familia religiosa, le trataron de hacer como 3 exorcismos. Sí, traumático para ella. Ajá. ¿Cómo se hace un exorcismo? Yo no sé, no quisiera ni saberlo, ¿verdad? Wow. Pero entonces, cuento algo corto, estoy hablando, entonces le hago una pregunta que me enseñó el doctor Martínez Taboa y de repente esta mujer, que era una señora, usualmente son personas bien tímidas, como que se nota que están, como que hay algo raro. Hace así, ¡pam! Y da un cantazo en el escritorio, se para, echa la silla para atrás y dice, si no la defiendo yo, ¿quién la va a defender? Y era con el demeanor, el porte, la expresión facial era de masculina. O sea, el tono de voz era así súper masculino. Y te digo que entró una señora tímida, calladita. Y esa persona que se paró, o sea, fue otra persona. O
O sea, se notaba hasta como que en la mirada, todo. Y claro, yo por poco tiró la silla y era mi primera experiencia one on one, me asusté un montón. Y gracias al doctor Martínez Taboada supe manejarlo, porque me hice como si nada hubiese pasado, ¿sí? Yo te entiendo. ¿Y qué es que se convirtió en otro de los personajes? Hizo un switch al frente mío. ¿Y eso fue algo que tú dijiste, lo que pasó, como que lo activó? Lo de protección. Esta era esa personalidad que protege. Y salió esta persona súper agresiva, masculina. Y justo cuando yo estoy calmándolo, mira como, porque que era increíble, entra la hija y le dice, vente, nos tenemos que ir. Porque parece que ella sabía ya que esto pasa, ya conocía a unos personajes. ¡Wow! Sí. Eso es fascinante. Él nos contó de un señor también que empezó, como que uno de los personajes escribía con la zurda. Y él nunca había practicado zurda. O sea, como uno desarrolla también habilidades que están ahí y uno ni sabe que las puede accesar o algo, y este personaje las accesa. Es que es increíble, el cerebro está brutal, de verdad. Pues lo que yo le pregunté y él no me quiso contestar. Él es profesor, son más cuidadosos. Hay un caso de unas siameses en Vancouver, no sé si lo has visto, que están conectadas por el cerebro. Okay. Y ellas dicen que una puede usar los ojos de la otra para ver. Y que se pueden hacer chistes, comunicarse, hacer chistes sin hablar y se ríen. Y para mí es fascinante. Eso es como el chip que están tratando de hacer. Ese es el chip. Pero lo que yo siempre me he preguntado, y le pregunté a él, y me dijo, prefiero no contestar porque no sé. ¿Por qué asumimos que son dos? Porque asumimos que no es una conciencia y que tiene dos bocas y está diciendo... ¿Por qué se asume que son dos personajes? Y no es como que cuando se juntan los cerebros... Alguien dice que si nos... Lo digo porque un tipo, no me acuerdo ni quién fue, creo que un director de una película de estas de sci-fi dijo... Lo que yo creo que va a pasar que si si logran hacer eso y todos nos conectamos, se convierte en una mega conciencia. Que no va a ser conciencias individuales. Oh, wow, qué scary eso. Sí, pues no sé, sí. No lo sabremos. No, yo espero que no. Yo espero no estar aquí cuando pase eso. ¿Por qué tú piensas? Pues porque yo pienso que siempre hemos tenido una conciencia colectiva, ¿no? Y una memoria colectiva que va a través de los años, de las culturas, de diferentes partes del mundo, y la tuya con tu familia, y las tradiciones y todas estas cosas son, ¿verdad? Herencias colectivas de lo que llamamos, ¿verdad? Nuestro ser, pero a través de los años, y que se conviertan todo uno, como que ¿dónde queda el yo, ¿verdad? Tu sentido de identidad propia, ser diferente. Yo amo ser diferente, yo no quiero ser igual que nadie. Sí, ¿no te gusta la igualdad? No, a mí no me... Sí, yo soy igual. Pero no sé si es nuestra decisión, como que... No sé si it's up to us. Ya, eso es como que... Pero también te preguntaba ahorita cuando te decías como... Pasaban estos impulsos y la persona no lo podía controlar. Uh-huh. Esa dualidad para mí es bien difícil de entender. Porque a suponer, el que lo controla, la persona que lo controla, es como que está controlándolo, es como que pasa igual, parece ser que pasa igual de random que el impulso. ¿Entiendes? ¿Entiendes? No es como que hay alguien ahí como en Inside Out que está en un carrito y le dio el botón y la otra persona no le da el botón. Es como que no sé, así no es la experiencia, por lo menos yo no lo siento así. Yo creo que es una cuestión semántica, ¿no? Que se llama el control inhibitorio. Por eso se usa la palabra controlar, la inhibición o inhibir. Sí, sí. Pero sí, obviamente no está bajo conciencia que tú... Mira, hay un diagnóstico que se llama demencia frontotemporal. Y el ejemplo de una persona que tiene una demencia frontotemporal, ¿verdad?, bastante avanzada, es esta doñita que quería ir a una tienda y coge el carro y llega a la tienda, pero la forma en que llega a la tienda es que coge el carro y lo revienta contra la letrina, la vitrina, y entra en el carro a la tienda. Y cuando se baja, ¿qué hace, señora? Pues yo quería venir a la tienda, ¿cuál es el problema? ¿Verdad?
¿En Esa verdad? señora no tenía conciencia de que estaba haciendo nada mal. O sea, ya pues yo quería ir a la tienda. ¿Cuál es? Estoy en la What's going tienda, lo on? logré. Estoy aquí, ¿verdad? ¿Eso es Puerto Rico? No, eso fue en Un Estados caso Unidos. típico, Un caso de esos famoso que de te esos de enseñan, escuela. sí. Exacto. ¿Y qué le pasaba a ella? Pues tenía una demencia frontotemporal, frontal temporal. En el área frontal que estamos hablando, que está lo del juicio y el control inhibitorio, y ella no le estaba funcionando adecuadamente. Entonces, Son para anomalías que... sí, eso puede ser por derrames cerebrales, también, ¿sabes? Diferentes condiciones médicas pueden ocasionar ese tipo de conducta, ¿verdad? Yo tenía también un paciente cuando estudié en Madrid, era piloto de Iberia, tipo de 30 años, 30 y pico de años, 38 años quizás. Se iba a casar el próximo año ya estaba, había pedido la sortija, le había dado la sortija a su fiance, y tuvo un aneurisma congénito que había nacido con él, le explotó en el lóbulo prefrontal. Y este muchacho, me decía bruta, ¿verdad? Pero con P y sin R. Ok. Por no decir la palabra. Cada 30 segundos, puta. Y él no se podía controlar. El tipo perdió toda capacidad de juicio, empatía. Le pegaba a la otra asistente del centro. Le pegaba a su esposa. Wow. Y se convirtió en una situación pues que se rompió el engagement. Sí. Estaba viviendo con su mamá. Dejó de ser él. Dejó de ser piloto, entonces dejó de ser él. Y ahí es que está el tema, ¿verdad? Si tu cerebro no funciona bien, tu mente, tú sigues siendo tú. Pues no. Porque tu software ya no es el mismo, ya no puede funcionar en una computadora que no le sirve el stop. ¿Verdad? Ahí es que llega el tema, ¿verdad? Sí, es un tema de quién eres tú. Ajá. El cuerpo, la mente. Entonces, ¿de dónde vienen tus pensamientos? Mira, yo cogí una clase que te estaba comentando de neurofilosofía. Eso es lo que me gustaría. Esa clase, y mi esposa odiaría que exacto, a ti te encantaría esa clase, quizá. Esa clase a mí yo dije, o me vuelvo loca o lo entiendo. O sea, ¿qué tú dices? Entonces era el típico español, el típico filósofo con la barbita, se sobaba la barbita cuando hablaba. Entonces te hablaba de nada existe. Ok, nada existe. No somos nada. Y yo, ok, no somos nada. Y tú tomando nota, nada existe. No Entonces, somos nada. Sí, eran unos temas súper densos. ¿Y por qué él decía eso? ¿Qué es lo que significaba? Porque él hablaba de que lo que estamos diciendo, sin el cerebro, el pensamiento, o sea, la filosofía básicamente trata de buscar de dónde vienen los pensamientos y las ideas, y eso es yo pienso que la tesis básica de la filosofía, ¿no? El tema básico. Y él dice, pues, si el cerebro no está, pues entonces no estamos. Y si no estamos, el cerebro tampoco está. O sea, porque ¿Cómo que el cerebro no está? Pues si el cerebro no, si estás en coma mental, pues no estamos. No existe. No existes, porque entonces está un cuerpo vivo, pero no hay una conciencia que pueda manifestar ese cuerpo. De acuerdo. Ajá. Entonces, eran unos temas bien densos. Y con el español, yo acabo de llegar a España, que es como si te estuviese hablando castellano. O sea, nosotros hablamos aquí con mil anglicismos y con... Sí, no mezclan. No, y eran unas palabras súper elaboradas y densas, y yo tomando nota diciendo, no entiendo nada. O sea. Sí. Pero un invitado, fue de los primeros, Carlos Aponte, creo que fue como el sexto. Estuvimos así en un viaje también de esto, y él me preguntó, ¿quién eres? Esta pregunta de quién eres tú es bien interesante, porque en algún momento vamos a poder hacerte trasplantes de todos los otros órganos del cuerpo. Y la pregunta que él me decía era, ¿cuántas veces te tienen que cambiar para que dejes de ser tú? O si siempre y cuando no te quede el cerebro, sigues siendo tú. O si te cambian el cerebro, dejas de ser, como que si yo me pongo el cerebro a Einstein, ¿es Beto o es Einstein? Antes Einstein, diríamos que es Einstein, porque de repente ahora este tipo sabe un montón de cosas que no sabía antes. O sea que probablemente es el cerebro, pero
es bien... Ya, pero entonces yo no sé cómo. yo voto por la B. Pero entonces, si tú le ponen... Es que, claro, si tú no tienes... El cerebro también depende de tu experiencia de vida. Y cómo tú interpretas esa experiencia de vida, crea tú entonces tu identidad, ¿no? O sea, si no tienes un cuerpo... O si de repente a mí me ponen mi cerebro en el cuerpo de Shaquille O'Neal. Exacto. Mi cerebro no va a funcionar bien en ese cuerpo porque no sabe manejar un cuerpo que ocupa tanto espacio o que es tan fuerte o lo que sea. La percepción de espacio definitivamente de Shaquille O'Neal, la tuya es diferente, exacto. Pues para tomar un ejemplo y extrapolarlo a algo bien sencillo, exacto. Entonces, yo creo que la información que tiene no va a ser tan útil para ese cuerpo. Ajá, exacto. Eso es lo que yo pienso. Que todo tiene que ser algo holístico, ¿no? No creo que Einstein en tu cuerpo pueda ser Einstein. No sea útil. Le faltaba la calvita y el sí, pelito para funcionar. Sí, pero sí. No sé quién es. No sé, todas estas cosas son bien complejas. No. Que el cerebro... Y es el mismo, y lo loco es que es el mismo tratando de entenderse a sí mismo. Eso es bien loco también. Ese era otro tema también de la clase esta, que es el metaconocimiento. El conocimiento sobre el conocimiento. Como que, ¿qué? O sea, ¿what? Me voló la mente, de verdad. Pero que eso como que es uno mismo tratando de entenderse. Eso es lo que llaman el metaconocimiento, la meta-autoconciencia. Como que a veces yo estaba caminando el otro día y decía, yo me pregunto, ¿por qué yo me pregunto? Si, ¿para qué carajo te pregunto? Si tú sabes la respuesta, no te la fucking preguntes. Y si no la sabes, sabes que no la sabes o que no te preguntas. Como que este concepto es bien raro. Pero sin embargo, una de las características más importantes de alguien inteligente es la curiosidad, ¿no? El tener esa chispita de ¿y por qué? Hace la diferencia en una persona como que pues la religión es X y Y ya. Pero como alguien curioso te preguntaría, ¿por qué hay gente que no es curiosa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene el curioso que no tiene yo pienso que las personas curiosas tienen un IQ un poco más alto, ¿sabes? Son personas que tienen una capacidad de ver más allá de la información que se les alimenta. Para cuestionarse lo suficiente para decir, hay algo aquí que no me cuadra. Que María fue virgen y tuvo sin hacerlo. ¿Sabes? Como que eso a mí como que no me cuadra porque no es consistente con el resto de las personas. sí. Y entonces pues gracias a personas curiosas pues retan, ¿verdad? Ese conocimiento que se te da y toda la gente lo toma por sentado. O sea, para mí es la diferencia. Pero hay un comediante que dice, Neil Brennan dice, if ignorance is bliss, knowledge is misery. Yes, definitivamente, estoy de acuerdo. Eso que no es necesariamente mejor. No, nadie está diciendo que es curioso, que es hacerte estas preguntas todo el tiempo. No, es una miseria. Yo quiero que, sí, tener mis 10 mandamientos y no tener que preocuparme por la definición de la existencia de la vida, pero bueno, vivo en la miseria no, tú estás bien triste. Entre el road rage y eso, necesito un psicólogo. Sí. Necesitas un psicólogo, que estás cansada, Ya. ¿Drena esa profesión drena? Estar siempre con personas teniendo estas conversaciones. Es fuerte. Drena, yo por lo menos, yo empecé estudiando psicología clínica, tengo un doctorado en psicología clínica, y cuando empecé a ejercer, me di cuenta de que no estaba para mí. ¿Por qué no estaba para mí? Porque es una profesión súper digna y respeto a todos mis colegas psicólogos clínicos. No estaba para mí porque yo siempre quería decirle ya a la persona cuál era el problema. O sea, yo veía el asunto bien rápido. Y en la psicología clínica tú no puedes decirle, mira, tu problema es porque tienes un daddy issues o porque tienes tal cosa. Tienes que darle por cucharita, enseñarle, llevar al paciente, ¿verdad? Que él mismo tenga ese aha moment y pueda entonces valga la redundancia, darse cuenta por sí mismo. Yo era como que desesperadita. Entonces cogí una clase de neuropsicología y dije, esto es lo mío. Pero es distinto. ¿Eso también tienes que hacerlo con el cucharito o no? No, es distinto porque yo básicamente lo que hago día a día, y a mí me refieren los casos los neurólogos.
Llega este paciente referido por el neurólogo, evalúalo porque él refiere que tiene problemas de memoria. Le manda a hacer lo que llaman un cognitive workup. Un cognitive workup es básicamente, lo envían a hacerse un MRI, laboratorio de sangre, y me lo envían a mí para ver el organismo como tal y entonces la parte funcional. La parte funcional es la evaluación que yo hago. Yo le hago una serie de pruebas que miden la atención, la memoria, el lenguaje, la habilidad visoespacial. Cojo esos resultados, los comparo con personas de su misma edad, sexo y nivel educativo para establecer, ¿verdad?, los parámetros de la norma. ¿Y cómo se comparan esos resultados? Si salen algunas desviaciones estándar menos, pues... ¿Y siempre que encuentras algo funcional, hay algo también en el MRI? No necesariamente. A veces yo he visto MRI que tú dices, ya, esta persona está chavadito y funcionalmente están súper bien. ¿Y por qué pasa eso? Si yo pudiera, o sea, si pudiera contestar eso, ganábamos la batalla, sí. ¿No son personas que están a riesgo en el futuro? Sí, pero todavía hay muchas personas que, esto suele suceder con personas que tienen lo que llaman la reserva cognitiva. Personas con un nivel educativo más alto tienen unos buffers, ¿verdad? Pueden tener un cerebro que esté con atrofia, pero todavía funciona adecuadamente. O sea que los elementos del nivel educativo, salud física, afectan en ese aspecto positivamente en el deterioro funcional de ese paciente. He visto otros que no tienen nada en el MRI cuando vienen al consultorio salen súper mal. Y es que todavía no se está reflejando. O tienen algo emocional que también les afecta a la parte cognitiva. ¿Tú crees que cuando decimos eso, por ejemplo, algo emocional o algo que no aparece en el MRI, tú sospechas que es que todavía no sabemos cómo buscarlo en el MRI? Pero siempre tiene que haber algo en el cerebro, no hay más nada. Yo siento que tiene que haber algo en el cerebro. Sin embargo, también hay, como te estaba comentando, sí hay una parte emocional en la ansiedad y la depresión. Hay una déficit de atención, de velocidad de procesamiento que afecta y eso, pero tú no crees que eso eventualmente se podrá ver. Pero no tanto como para que den unos resultados así de esta persona tiene demencia. Entiendo que sobre todo en Puerto Rico las máquinas que se usan, los MRIs, eso va a verla por diferentes... ¿Hay categorías de MRI? Sí. Ah, ¿verdad? Sí. No hay como las cámaras, los megapíxeles, básicamente. Claro. Hay ahora MRIs funcionales, están los PET. Aquí mandan usualmente a hacer un CT scan. Un CT scan es como coger una cámara de los 90 y tomar una foto. Qué porquería esta, ¿verdad? Aquí no se ve nada. Eso usualmente lo que... Entonces los MRIs que sí hay, ¿verdad? Pues son bien costosos. Y los que sí hay, pues son buenos, pero he tenido pacientes que aquí no les sale nada del MRI y se van a otros lugares. Y si lo ven. Fuera del país y sale... ¿Y cuál es el valor de verlo en el MRI? Pues porque sabe exactamente dónde está el daño. Ubicado. Y entonces... ¿Y tiene remedio? Lamentablemente, al día de hoy todavía no hay una cura. Hay una forma de mitigar los síntomas y de prevenir el posterior deterioro. Pero esta es la memoria corta, ¿verdad? Sí, la memoria corta puede ser el frontotemporal, el control de impulso, pues se le da medicamentos para tranquilizarlo. ¿Y no existe tecnología para download la memoria? Ojalá, no. ¿O de moverla de un sitio para otro? No. Cuando yo estaba allá, lo que estaban haciendo era... Ay, Dios. Le ponían unos imanes, era algo transcraneal. Le ponían unos imanes para estimular ciertas áreas del cerebro. Era como enviaba unas señales, emitía unas señales. Y como que revivía esa parte de... Eso es lo que yo he visto, lo que no pueden mover sus manos y le ponen eso. Exacto. Sí. Pues eso quizás puede ser algún tipo de... El peligro es, ¿verdad?, que ya cuando está atrofiado, si ya está muerto, pues probablemente no voy a recuperar. Pero yo me imagino que yo creo que en eso lo que hacían era, estudiaban personas que sí lo podían hacer y entendían la señal que envían, entonces cogían esa señal y la replicaban en las personas que no podían. Exactamente. Pero es algo que es como... que es igual en todo el mundo, más o menos, esa señal. Pero las memorias específicas, no te vas a acordar de tu mamá. A menos que busquen
Bueno, puedes buscar a alguien, a tu hermano, y dice, acuérdate de tu mamá. Entonces, y lo coges. Y entonces te tiran esa señal. Pero es que la memoria de tu hermano no es la misma tuya. Tío, pero es mejor que nada. Es mejor que Ahora nada, tú, estamos claros. si tú Pero no va a ser... eso es una buena película de sci-fi. Pero no está en sci-fi porque si lo hacen con lo de las manos... No sé la resolución eso de capturar la señal. No sé cuán precisos son estas máquinas ni nada. Sí. Estimulación transcranial, que se llama. Así que se llama. Ah. Y hay gente que se le olvida todo. Como que no la memoria... ¿Cómo se llama? La que no es corta, la que es casi subconsciente que tú... Sí, la implícita. No he escuchado casos, por lo menos hasta el día de hoy, yo no he leído ningún caso que vuelva, ¿verdad?, al estado de quizás de nacer. ¿Verdad? Eso es lo que pensaría Porque que cuando empieza ya en primer... empieza así como que a llorar o algo. Sí, han hecho estudios de los bebés y los olfatos. El olfato es de los más primitivos, los sentidos más primitivos, entonces más desarrollados. Y ponían un olor en el nursery, ¿verdad? Y los bebés al otro día les tenían un electroencefalograma y podían detectar que era, o sea, se les activaba el mismo patrón de estimulación neuronal que es la memoria. Se le activaba desde nursery, acaba de nacer, como los 2. Pero los otros sentidos no crean memoria tan temprano. Tan temprano no, porque no puedes, tú no ves. No estás viendo colores. No ves adecuadamente. No estás procesando todavía. También le ponían canciones y también en las canciones también. Pero el más primitivo de los sentidos que va directamente del olfato. Y ellos venimos como con un paquete, ¿no? Como con un software. Ya hay olores que les den unas señales como de miedo antes de haberla. O sea, de la primera vez que se encuentran con ese olor ya tienen una reacción de miedo o de algo, porque está programado esa reacción a ese olor. Ahí es que estamos hablando entonces de la memoria colectiva. Eso es un tema que se estudia en abundancia. ¿Qué contestación hay para eso? Pues yo creo que... Pero es como genético, ¿no? Sí, exacto. Que tú vengas con el olor de fuego, qué sé yo, y inmediatamente te generes, pues no sé. La oscuridad te da miedo. Sí. Yo he escuchado que algunas fobias sí, como que se pasan. Creo que era el miedo de las arañas. Parece que estudian algunos niños que nunca habían visto arañas, ni imágenes, ni nada, y se los ponen y le tienen miedo. Oh, wow. Aunque sean chiquititas, y es como, ¿de dónde tú sacaste? ¿Por qué le tienes miedo? Pues vienes como que preprogramado para eso. Sí. Hay una, es en Nature versus Nurture, ¿verdad? Pero hay una teoría de ponen a los niños, ¿verdad?, en las cunas, y la cantidad de movimientos que tenga el niño, pues, hacían, pues si se mueve tantas veces, pues es un niño ansioso. Y el niño no, porque tiene que ser un niño ansioso, ¿verdad? El temperamento. Lo que están estudiando es el temperamento, la predisposición al temperamento. Y yo me imagino, esto ya es yo hablando de más porque no lo he leído, pero en mi opinión, que cuando el niño está en el vientre, pues sentirá, si tiene una mamá que es ansiosa y de estas que son que están todo el tiempo en estrés, pues generarán un temperamento ansioso. O sea, que eso se pasa de alguna forma. Sí, tiene que haber algo de eso. Hay algo también que pasa con los niños, yo lo veo con mis 2 hijos, tengo uno de 3 y medio y una de 1 año. Y ellos les gustan, las cosas que a ellos les gustan, tiene sentido que les gustan. Como que ellos yo me he dado cuenta que a los niños les gusta música, que es buena música. Y le pones mala música y no les gusta. Y también yo le enseño videos a mi hijo, le gusta el soccer, le enseño videos de Messi, le gusta. Le enseño videos de bacalao, yo he hecho experimentos, le pongo bacalao o lo hago yo y eso. Y él dice, yo quiero ser como Messi, yo no quiero ser como tú. Y él, no sé cómo, él identifica expertise en ese caso en soccer, en la música lo hacen también, las canciones que a ellos les gustan son buenas. O sea, tienen un ritmo y no es no es ruido. Y hay algo que ellos están ahí, que están identificando. Sí. Eso pasa también con la simetría, ¿verdad? Y lo que es la belleza, que los niños la perciben desde infantes. Y eso es la estimulación que se genera en el cerebro, pues la onda y estas cosas, pues
tendría que ver con eso, ¿no? Es armonioso. Yo creo que es armonía y eficiencia. Es porque cuando él ve el movimiento de Messi, él tiene que estar viendo algo como que es alguien que lo hace, que parece que no consume mucha energía. Uh-huh. Cuando yo lo hago, es más bruto, como que consume, y eso parece ser menos atractivo. Yo creo que es algo así, lo de la música, la armonía. Sí, pero no sé, yo tengo hay gente que se lo he dicho que me dicen, no, nada que ver. Pero hay algo, yo creo que hay algo ahí. Sí, tiene que ver con la atracción, ¿no? Lo que es atractivo, pues lo quieres ver de nuevo, ¿no? Igual en los que nadan, no sé si has visto los que nadan en las Olimpiadas. Uh-huh. A veces está difícil, o tú puedes ver a alguien nadando solo, y tú lo ves, y si nada súper bien, es más atractivo. Es como que es más smooth, es más eficiente, y no tienes ni que verlo en relación a otros. O sea, que no sabes si estás ganando o perdiendo. Pero hay algo que en los movimientos que nos llaman la atención, unos movimientos que son eficientes. Sí. Es que el cerebro, o sea, es la máquina más eficiente que hay. O sea, para mí esto es brutal. O sea, él trata de la menos energía que pueda gastar. Por eso entonces cuando creamos memoria, hay una forma de crear memorias que ayuda, ¿verdad? Las personas adultas crean memorias diferentes a la gente joven, porque nosotros podemos atar memorias a otras memorias. Entonces se crea como una red. Es más, se te hace más fácil aprender, ¿no? Porque lo puedes asociar los jóvenes con otras cosas. Los jóvenes están aprendiéndolo por primera vez y tienen la ventaja de que esa memoria no se confunde con otra. Porque también la memoria es súper unreliable, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Eso lo han hecho estudios de los testigos y eso, que es al garete. De hecho, yo creo que después de que tú lo cuentas la primera vez, ya deja de ser el mismo cuento. Que ahí se empiezan a meter lo que tú quisieras que fuese. Sí, empiezas a elaborar y coger de otros cuentos, sí. Como todo lo que decimos aquí. Sí, exacto. Probablemente el fact-check va... Sí, digo que lo busquen, uno trata, y si no, pues se corrige, eso no es problema. Exacto. Pero, ¿qué estabas diciendo? Espérate. La forma de aprender que... Estamos con la memoria. Sí, la forma de aprender es distinta y la memoria se forma distinto. Exacto, sí. Estoy leyendo un libro que se llama Sports Gene, que trata de entender cómo el rol de la naturaleza y el ambiente en los atletas elites. O sea, que las personas que llegan a las Olimpiadas, grandes ligas, profesionales, el 1% del 1%. Tratar de entender cuánto es genética y cuánto es ambiente, cuánto es naturaleza y cuánto es nurture. Y entonces una de las cosas que comparaban eran en los peloteros. Siempre se ha pensado que es que los peloteros tienen un reaction time más rápido que los demás. Como que reaccionan más rápido, pero hicieron unos estudios y salía que no, que en reaction time puro son igual que el promedio de la ciudadanía. Después lo que fueron descifrando es que lo que ellos tienen es una base de datos de información tan y tan grande que ellos pueden identificar patrones más rápidos que cualquier otra persona. O sea, que lo que es memoria, tienen más memoria. Entonces, cuando ven una señal, son más precisos sabiendo si esa bola viene por aquí o si va a bajar o lo que fuese, porque tienen toda esa información. Hicieron unos experimentos, creo que era que le ponían un montón de fotos bien rápido, y tenían que predecir dónde es que iba a terminar la bola, pero no era posible. Ellos no se quedaban ni un segundo viendo la foto. Era como que unas microimágenes, súper rápido. Y los profesionales podían predecir dónde terminaba la bola. Pero después hicieron otros experimentos que, por ejemplo, le enviaban la profesional que pichea softball y se la ponían a picharle a los mejores de Grandes Ligas y ellos no le podían dar. Y es un picheo que era el equivalente a un picheo mediocre en Grandes Ligas en términos de velocidad y de movimiento, pero no podían. ¿Y por qué no? Porque no tenían como el movimiento del picheo de esos boles por abajo, las bolas distintas. ¿Cómo anticiparlo? No tienen suficiente información para poder predecir dónde es que va a terminar la bola. Sí, probablemente a esas personas sí le das muchas repeticiones, pues eventualmente they'll figure it out. Pero las primeras veces
es como tú dices, no tengo memoria, es la primera vez que lo hago y yo dependo de mi memoria para poder darle a la bola. Exacto, sí, exacto, no tienes el instinto ya de poder anticipar dónde va a caer. Pero que es pura memoria. Sí, y es curioso eso porque toda profesión tiene, ¿verdad? Esa memoria específica. Hicieron un estudio con los taxistas en Londres, no sé si lo han leído. No. Los taxistas en Londres, para ser taxistas en Londres, tienen que pasar unos exámenes bastante fuertes, ¿no? Y tienen que aprenderse, yo creo que son más de 10.000 calles para poder transitar la ciudad de Londres. Entonces le hicieron un estudio en el área de donde se guarda la información visoespacial. Ellos tenían eso súper elaborado, o sea, lo tenían mucho más, como que más grande, como si tuviese un músculo más fuerte. Sí, como que lo trabajan todo el tiempo. Ajá, y está que el average guy del estudio. Y yo supongo que toda profesión, eso se puede traducir a cualquier, sí, a cualquier pelotero. Ahora que lo dices, ¿cuánto de sabiduría es una base de datos grande de eventos? Porque también la gente sabia es como que, yo he visto eso antes. Que he visto, lo tengo aquí y sé predecir qué es lo que va a pasar. No te sé quizás explicar por qué, pero confía en mi sabiduría. Casi, exacto, ¿verdad? La sabiduría es como confía en mí porque mi base de datos es bien precisa. O sea que sabiduría, y tienden a ser personas que han vivido mucho. Igual, ya sea por edad o personas que han tenido muchos eventos en una vida, aunque sean jóvenes, es lo que consideramos sabio. O sea, como que hay algo de sabiduría que no es otra cosa que... Asociación tengo tantas memorias, he visto tantas cosas que cuando yo veo algo lo puedo encajar a un modelo que yo sé qué es lo que va a pasar. Exacto. Y esas personas que tú dices sabias, que dicen, yo como que lo he visto, o como tú estabas comentando ahorita, que tú sabes que más o menos no tienen la información, pero tú puedes manejarte para poder... según vamos adquiriendo información, no podríamos almacenar todo lo que vemos. El cerebro toma una decisión, discierne entre lo que es importante para ti y lo que no. Y lo que no lo es, pues lo es. ¿Dónde pasa eso? El neocórtex. ¿Y cómo toma esa decisión? Eso, ahí entra el hipocampo en juego. El hipocampo es como si fuera el director de una orquesta. Ajá. El que dice, ok, esto es importante y entonces lo voy a guardar aquí junto con este otro instrumento y este otro instrumento. Y cuando tú dices, oye, ¿cómo se llama? ¿Cómo era que era tal cosa? El hipocampo dice, chequéate los instrumentos, chuchum, y toca una armonía y sale la memoria, ¿verdad? De lo que estás buscando. Cuando se afecta el hipocampo es que vienen estos problemas, ¿verdad? Que no pueden accesar esa información. No es que tú no la tengas y que eso desaparezca. Es que no puedes accesarla. Sí, no sabes dónde. Tienes, exacto, una computadora sin internet. ¿Y cómo el hipocampo decide qué almacenar y qué no? Pues ahí juega un elemento bien grande, lo que es la emoción. El hipocampo está al lado de la amígdala. Y la amígdala en el cerebro es el que se encarga de las emociones. Y lo que te llama la atención, o sea, pues afecta. La amígdala como que vibra, ponle. Y dice, hipocampo, esto es importante, guárdalo. Y hay un juego entre lo que te capta la atención. O sea, que guardamos lo que tiene algún valor emocional. Sí. O sea, que la próxima vez que alguien te salude y tú digas, sí, nos conocimos, no me acuerdo. Pues. En la amígdala estaban los panchos. No le importaste en nada a él. Pero también me imagino que desarrolla... Estás buscando siempre convertirte en eficiente en qué consideras importante. No. Es algo que uno aprende de adulto. Mientras más pasa el tiempo, te das cuenta. Pero yo estaba creyéndome que cosas eran importantes cuando no era. Y siempre estás buscando, pues entonces vamos a considerar lo que es importante de verdadero, porque no tengo espacio ilimitado. Exacto. Sí. ¿Cómo pasa? No va a gastar energía en cosas que no son. Pero al final no sé quién es el que decide al final la pregunta de yo creo que ¿fue útil o no fue útil almacenar eso? Se va perfilando en lo que tú necesitas en tu día a día. Pero es para sobrevivir al final. Sí, es como que para sobrevivir, o para sentirse para bien. Funcionar, me gustan las películas y me sé todos los títulos de este director porque me gustan las películas de este director. Sí, es placer, sobrevivir y placer. Sí, yo tengo un amigo fiebre con la música que te pueden decir el artista, quién fue el productor de la música, quién fue el guitarrista de esta canción. Y tú dices, a mí me gusta la canción, ya hasta ahí llego. Pero el interés de él es más allá y
le crea más emoción o le gratifica más, y entonces se lo aprende. ¿Y por qué pasa eso? ¿Este podcast se llama ¿Y por qué? Yo me imagino la mamá de... ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nene, porque sí. Bueno, pero es que, no sé, me da curiosidad porque las personas... ¿Por qué somos tan distintos? ¿Por qué a alguien le interesa algo al punto que se obsesiona? No. Hay gente que le interesan cosas al punto que dan la vida. Cosas que a mí no me pueden importar menos. Uh-huh. Y las dos personas existimos. Uh-huh. Y venimos de lugares similares. Pasa también hasta dentro de familia. Uh-huh. ¿Por qué pasa esto? Es fascinante. Sí, es fascinante, sí. Yo creo que si fuéramos todos iguales seríamos tan aburridos. Al principio hablamos de eso. Sí. Yo creo que... O sea, que esto es Dios para mantener la vida divertida. Para keep it spicy. Se está jugando bien estos días. Está sí. Very spicy. No sé. No tengo memoria. Sí. No sé, podemos hablar del sueño si quieres. De lo que pasa cuando uno duerme. ¿Qué pasa cuando uno duerme? Te iba a preguntar algo, espérate. Ajá. Cuando uno fuma sativa, ajá, o hay drogas que lo que dicen que es que empiezas a hacer asociaciones que no harías ya. sin... sí, abres como unos sobrio. Canales, sí. ¿Qué es lo que significa eso? ¿Y por qué esos químicos los abren? Esto yo me lo he cuestionado bastante. Cuando fumas sativa. Cuando fumo sativa. Porque básicamente yo no creo que tenga que ver con que abre canales o sea, sí que liberas unos neurotransmisores que te hacen sentir bien, pero esos neurotransmisores lo que hacen más bien es que disminuyen como que esa barrera de ansiedad de darle la posibilidad a un pensamiento. No sé si me explico, como que cuando está una persona bajo los efectos de una droga, pues todo lo que es la preconcepción y esto que nos inhibe de pensar libremente, pues se desborona. Y ahí es que yo pienso que entonces en ese proceso es que nos damos la oportunidad de ver conexiones donde quizás no las veíamos. ¿Y a dónde el químico va al cerebro para apagar esa? Eso es lo que hace lo que hacen las drogas en general, por ejemplo la marihuana habla con la dopamina y la serotonina, ¿verdad? Y la noripinefrina. Y lo que hace es que libera más de lo normal. Entonces, al tener entre la sinapsis de las neuronas más ese neurotransmisor, pues te sientes bien, te sientes relajado, depende de verdad de lo que consumas. Y ahí es que entonces hace efecto en el cuerpo, porque cambia la química del cerebro, ¿no? Que sucede. Y no es bueno hacerlo siempre, porque esas protecciones están ahí por algo. No es bueno hacerlo siempre, porque lo que pasa es que entonces en el uso excesivo, como en todo, en el uso excesivo se puede dañar el botón terminal, que el botón terminal es donde ese neurotransmisor llega a hacer encaje con la otra neurona, y entonces si ese botón es como si se te dañara la llave para entrar a tu casa y el herraje de la llave no entra bien, pues tú no puedes abrir esa llave, esa casa. Pues lo que sucede con el uso excesivo de consumo de droga es que se daña como que ese lock and key, que es como se refiere en la neurociencia. El lock and key pues se daña, entonces crea en el exceso de uso, pues entonces ¿Y qué es lo que termina pasando? Y al se daña, pues lo que pasa entonces es que no accesas a esa serotonina lo suficiente y te puede dar una depresión. Pero serotonina es la que te baja, ¿no? La que te baja, sí. Si tienes serotonina baja, es depresión. Exacto. Baja, no sí, alta. Okay. Baja. Serotonina alta es me siento brutal. ¿Y dopamina? También. La dopamina también tiene un juego en la parte física. La gente con baja dopamina es Parkinson. Ok. Sí. Eso... Y podemos fact check that, lo de moverse sí. ¿El resultado de eso también? Sí, lo de moverse es el resultado de Parkinson es baja dopamina, entonces los ganglios basales, que es el área donde donde se crea la dopamina, están dañados. Y al estar dañados no crean tanta dopamina y
Y entonces vienen los síntomas del Parkinsonismo. Yo escuché una vez que la habilidad la habilidad no, la depresión, que era como una característica que ha evolucionado, porque en momentos que haya amenaza, a veces la mejor estrategia es quedarse quieto y no mover, sino gastar energías de más, porque las vas a necesitar. Y es como que te estás escondiendo. No sé si eso lo había escuchado, ¿no? A mí hay un teórico que dice que, creo que Adler, no me acuerdo bien ahora, un teórico de la psicología, uno de los padres de la psicología, que decía que la depresión era alguien bien realista. O sea, lo que dice Louis C.K. también. Exacto, sí, porque es que si tú te pones a pensar en el mundo como es realmente, el mundo es horrible. Si nosotros creamos hay cosas lindas, claro está, no me mires así, pero a lo que voy es que nos creamos nuestra propia burbuja y creamos nuestros propios mecanismos de defensa para vivir en un mundo que hay pobreza paupérrima, o sea que a ti te impresiona abuso más sexual, tráfico de a ti te impresiona más los que no están en depresión. A mí me impresiona más los que no están en depresión. Yo he escuchado gente que le impresiona más la gente que no es violenta. Yeah. Que siempre pensamos que el violento es el raro y la historia de la humanidad, el no violento es como que es un milagro. ¿Cómo sucedió eso? Sí, como yo llegué aquí con el road rage. Sí. Háblame de los sueños entonces. Soñar. Soñar no es pensar cuando estás durmiendo, así que yo siempre lo he entendido. Pero soñar no necesariamente, ¿verdad? Cuando tú estás soñando, sí, tu corteza está bastante activa, casi como si estuviesen despierto, ¿no? Hay momentos en los ciclos del sueño que estás básicamente despierto. Si hacen un electroencefalograma se ve más o menos igual en la activación del cerebro. Pero lo que hace el cerebro cuando duerme, hablando de memoria, que es el tema, cuando tú aprendes algo durante el día, el cerebro lo que hace es que lo ensaya para crear entonces una conexión, crear ese patrón de conexión de las neuronas. ¿Cómo que lo ensaya? Pues que lo vuelve a revivir en el conocimiento, como que... Dame un ejemplo, espérate. Pues que si tú aprendes, ¿sabes? Lo que tú aprendiste, si tú tienes un examen mañana o pasado mañana y tú te aprendiste un tema, por eso es bueno que duermas antes de coger el examen, porque mientras tú estás durmiendo, tú estás consolidando esa memoria, ¿verdad? Ese conocimiento. En el proceso de dormir se están creando esos patrones, se están como que enforzando, poniéndose más fuerte. Eso que los camarones no tienen memoria. Los camarones. Que si se duermen. No duermen. Se lleva la corriente. Ya. O sea, que ellos nunca consolidan. No, pero entonces todo lo que aprendiste ese día lo estás consolidando. Es un proceso de almacén. Es ahí que está entrando el coso ¿cómo se llamaba? El que decide qué guardar y qué no. El hipocampo, exacto. Y lo está tirando. Esto va para allá, lo indexa, esto le va con esta información. Exacto. Y la asociación la hacen al momento también, como que dicen, diablo, esto también se parece a esto otro, déjame empezar a agruparla aquí, pan. Se supone que sí. Si está saludable. Eso es lo que dicen, sí. Entonces, soñar es ese proceso. Es una de las cosas que sucede cuando duermes. El soñar, eso lo han tratado de estudiar y todavía no se sabe bien, ¿verdad? ¿Por qué los temas que uno sueña? ¿Por qué tienes pesadillas? Son preocupaciones durante el día manifestadas. Pero ¿por qué es complejo? ¿Por qué es complejo de entender? ¿Por qué no es tan solo... O sea, el cerebro lo está haciendo todo el tiempo y ahora lo está haciendo mientras el resto del cuerpo descansa. No entiendo qué es lo que no estoy viendo, qué es lo que no entiendo. Sé que no entiendo algo y no me queda claro por qué es tan complejo. Es que es complejo porque precisamente cuando está pasando el sueño tú no estás consciente para explicar con determinación qué es lo que estás soñando. Tú a veces te acuerdas de los sueños, a veces no. Y para estudiarlo, pues tú puedes estudiar las ondas cerebrales según en el electroencefalograma salgan marcando picos ¿verdad? Y así sí, pero lo que es la experiencia como tal, narrarla al despertar, pues pierde yo creo que un montón de credibilidad Sí han hecho estudios que le ponen journals a la gente al lado mientras duermen para que digan de qué están soñando, le ponen imágenes durante el día para ver si pueden evocar un sueño colectivo con todos los del estudio. Ahí hay mucho que estudiar todavía. ¿Y siempre se sueña? Siempre sueña. O
sea, siempre está pasando este proceso. Sí. Por lo menos tienes como 2 o 3... tú sueñas cuando estás en la etapa REM, Rapid Eye Movement. Es que has visto gente durmiendo y los ojos están ahí moviéndose. Ahí es que tú estás soñando. Los demás, tú estás en un estado profundo de sueño o estás ya casi despierto, ¿verdad? Y en la etapa de REM, que pasa como 2 o 3 veces en el ciclo de dormir saludable, de 7 a 8 horas, pues ahí es que tú sueñas. Que tú te despiertes en REM, pues ahí cuando normalmente la gente se acuerda, sí, estaba soñando con tal cosa, pero es cuando te levantan en esa etapa. Si te levantan en la etapa profunda de sueño, te levantas bien cansado. Si te levantas en la etapa que ya está alerta, como si estuvieses despierta la onda cerebral, pues tú te levantas ready para el día. ¿Y cómo sabemos que es un sueño y que no? Ay, Dios, yo sí, esa es una de mis... Ajá. Porque a mí me pasa mucho que yo vuelvo a soñar algo similar o algo como que vuelvo a tener los mismos personajes, como que... Entonces, ¿cuál es la vida? O sea, yo puedo volver a esta vida durante el sueño, como que en ese viaje... ¿Hay gente que puede controlar su sueño? Yo no sé, yo pienso que yo he podido levantarme y volver a Vamos a seguir. Y me ha pasado lo de los viajes astrales, esto de que te separas, la sensación de que te separas como que de tu cuerpo y ves tu cuerpo abajo. Durmiendo. Como Casper. Ajá, eso me ha pasado en varias ocasiones. ¿Y te veías y después y te veías con la misma ropa que sabes que te habías puesto? O sea, ¿cómo te veías? ¿O era una imagen que no era la realidad? Ajá, era una imagen. Pero sí... Me pasó que estaba en una barra en Nueva York y viene esta muchacha súper random. Yo estoy hablando con mis amigos, estaba viviendo en Nueva York en ese tiempo. Y viene esta señora y me toca el hombro. Como, mira, te tengo que decir algo. I have to tell you something. ¿Qué le pasa a esta loca, verdad? ¿A ti te pasa esto y esto cuando sueñas? Y así. Y yo, pues fíjate, me ha pasado varias ocasiones. Me dice, no le tengan miedo. Y yo ahí le cogí miedo a la Pero dueña. eso no fue un sueño, eso fue verdad. No, esto fue verdad, en una barra en Nueva York. Y pero todo, así, de la nada, pero la de tipa, la nada. una loca no, es que te veo, lo puedo ver que ¿Y te no pasa le preguntaste eso. más nada? No, es ¿Y que me asusté, ¿Existía? Sí. ¿Las otras personas la vieron? Sí, cuando volví me dijeron de qué le pasa a la señora. ¿Qué? Y les conté, y como yo les había contado lo que me había pasado, pues nos quedamos en shock, ¿sabes? ¿Cuándo fue eso? Eso fue, yo estaba en Nueva York, tenía 19 años, imagínate. Yo estaba en Nueva York, ay Dios, cuando yo me fui para Nueva York, yo me fui en agosto del 2001. Y las Torres Gemelas se cayeron un mes después. Culpa tuya. Pues yo estoy soñando por ahí. Ya eso no se veía así. No fui yo. Pero sí, eso ha sido de las cosas más locas que me ha pasado mientras duermo. ¿No es la más loca? Sí, no, la más loca. Hay otro cuento. La más no. Y otra cosa que hace el cerebro cuando duerme es pues limpiarse, básicamente. Hace como un sistema de detox. El cerebro, las neuronas se pasa un líquido cefalorraquídeo y limpia el cuerpo. O sea que si tú no duermes adecuadamente, es súper importante dormir porque entonces tu cuerpo nunca se está liberando de las toxinas. Y no estás... Problemas de memoria te vienen. Pero ¿Qué es lo que hace bien? Espérate, ellas se ponen como más grandes, se expanden y hay un sistema de como que de flushing del mismo cerebro, tira el líquido cefalorraquídeo. ¿Pero qué es lo que está botando? Toxinas, cosas que te consumiste de drogas, las cosas que no le hacen falta al cerebro. Y si no duermes, ese proceso no pasa. No se da adecuadamente, ¿no? Uh-huh. Pues es importante dormir. Ya. En verdad el cerebro lo hace todo solo. Sí. Yo no hago nada. Organismo completo. No, lo que hacemos es maltratarlo. Sí. Pero es el mismo. No estoy haciendo nada. Como que maltratarlo. Él es el que quiere hacer las cosas y comerse la pizza y eso. Y no estoy haciendo nada. Sí. Eso es lo que no entiendo todavía. Es bien confuso. Sí, eso va a ser tu búsqueda de vida, yo creo. No, me volveré loco. Otra cosa es, no sé si has escuchado lo del metaverso y todo esto que viene ahora. Y has visto que ellos están los goggles, pero también están hablando de unos suits. Al final yo creo que lo que ellos están apostando es que si eventualmente yo puedo replicar las señales a tu cerebro,
es lo mismo que la realidad. Ya. No es distinto. Eso a mí me da miedo. O sea, como que yo verte a ti, yo te estoy viendo ahora, creo, sabrá Dios, yo creo que te estoy viendo. O si alguien dice, espérate, esas señales, déjame capturarlas, estos unos y ceros, se los pongo en el cerebro y él se... para todos los propósitos es lo mismo. Sí. Y eso ya entonces no necesitas el mundo real, es el Matrix. Sí. Eso es verdad, como que es posible replicar estas cosas y la réplica va a ser idéntica. Sí, yo pienso que en la medida que lo hagan todo tan realístico, ya tú juegas, los otros días entré a casa de alguien y estaban jugando FIFA. Y yo pensaba que era un juego normal de fútbol, o sea, yo no había visto el PlayStation este nuevo. O sea, que por un momento y se anda. Tienen que empezar a añadirle los otros sentidos. Y eso es lo que van a hacer con el suit y los 3D cosas. y eso. Yeah. Yo escuché a Zuckerberg explicando que él quería que una reunión, tú estés en una reunión, en vez que sea una reunión de Zoom, que estén todos como si estuviesen en el mismo lugar, al punto que tú puedas virarte y susurrarle a algo de al lado y no lo escuchen los demás. Oh, wow. Ya estamos yendo. Pero, pero él lo está hablando como que... Eso bien, o sea, como que ya hay un proyecto que lo estamos haciendo, o sea, eso bien, como si fuesen 10 años o algo así. No sé entonces qué es lo que... No, terminaremos en unos pods, ahí el cuerpo alimentándose por un tubo y viviendo la realidad alterna. Pero es así que funciona, o sea, es literal, el cerebro al final está procesando información y si tú eres capaz de replicar ese código y esa información, pues no es distinto a lo que conocemos como la realidad. Sí, después que te incorpores los sentidos, yo creo que ya. Eso es todo, son los 5 sentidos. Se metiste en el glitch. ¿Cuál es el más difícil? ¿A qué te refieres? De replicar. El olor, no hay un Google de olor. Todo el mundo, como que tú no quisieras, como, oye, ¿cómo huele esto? Y lo buscas y que te lo tire. Eso no lo han decidido. Todavía no lo han hecho, sí. El tacto, quizás, no, pero el tacto, sí, el tacto. Yo creo que la memoria táctil no es tan fácil de crear. Como que tocar una mesa versus tocar una hoja y un vaso y agua y han hecho estudios temperatura. Porque es temperatura, es... textura. ¿Qué es lo que es textura? Como que es la... áspero, liso. Sí, es la fricción. Ajá. Es verdad, con nada más de tocarlo ya tú sabes. Exacto. Sí, esa es más difícil. Esa es la más difícil, yo creo que se les va a hacer. Que cuando yo toqué el agua en el Metaverse se sienta como agua. O sea, que si yo hago así un dedo, y es verdad, y esté cambiando con la profundidad también, porque la temperatura va cambiando y la densidad también. No sé la densidad, pero la temperatura sí cambia. Sí. Yo creo que esa va a ser la más difícil, el tacto. Textura. Y comer me imagino que no se puede probar, no imagino. ¿Te imaginas? Claro, el taste. Sí. Que pudiese, bueno, quizás ese es fácil. Ese con el olfato lo puedes manipular quizás. Como que tú te comas una pizza en el metaverso y sepa como pizza. Y no engorde. Eso sería ideal. Hay cosas buenas en el metaverso. Sí, no, yo lo odio. ¿El metaverso? O la pizza que no engorde. El futuro que proyecta ese proyecto, pues valga la redundancia de la palabra. O sea, eso tiene unas implicaciones tan locas de lo que va a ser la existencia del ser humano. Sí, dejamos de ser. Sí, o sea, no sé. Pero que lo estén hablando como que a la vuelta de la esquina, lo están pensando, hay recursos que los están haciendo. Sí, no, y se le está poniendo mucho dinero. Y yo creo que la gente se va a meter. Sí, bueno, si ya compraron los NFTs, NFTs, sí. Han gastado millones de dólares por la imagen de una imagen. Por favor, ¿a dónde es porque la gente usa las redes un montón. Y en verdad las redes son bastante arcaicas. Versus lo que estamos hablando. Sí, las redes es Instagram no es otra cosa que un libro de fotos. Uh-huh. Que sí, pues te sortea cuáles te van a gustar más y no tienes que verlas todas porque más o menos sabes las que te gustan. Sí, sabes, es un libro de fotos un poco avanzado, pero sigue siendo un libro de fotos, no es tan distinto. Y la gente está súper... Imagínate estas cosas que son súper immersive, te están dando esas señales todo el tiempo. Como que yo pienso que también las cosas que no nos gusta de la vida... este es el catch-22 que tiene estas cosas. Las cosas que no nos gustan de la vida las vamos a poder eliminar. Uh-huh.
posiblemente tu hipótesis te vas a dar cuenta que esas eran las cosas que te gustaban de la vida, Ajá. que la hacían como que spicy o impredecible, o lo que o la falta de garantía de que esta persona se va a llevar bien conmigo es lo que lo hace exciting hacerme a mí, tirarle a ver si nos caemos bien, pero si tú puedes siempre programar para que la persona que le tires le guste, o la persona que dice comentarios que a veces te incomodan no esté en tu mundito, que es lo que la gente asumo que haría, porque si no, entonces es bastante parecido. O sea, nadie quiere un bully en su metaverse. Pero ¿en quién te conviertes entonces? Ajá, por eso. Pero eso es lo loco de esto. Sí, eso es lo que precisamente, o sea... Que lo que está cool de la vida es lo que queremos eliminar de la vida. Yo pienso Eso que no, como es lo que nos hace como somos. O sea, las interacciones que tenemos son un resultado de las que hemos tenido anteriormente. Y si yo entonces tengo la capacidad de manipular por completo... Y quitarlo. De ahora en adelante va a ser como a mí me dé la gana. Entonces hay un poco de delirio de grandeza ahí también, como en el aspecto de yo puedo manipular mi realidad. Y eso es una locura. Pero también lo que tratamos de hacer en la vida real. Sí, pero no podemos. No podemos, gracias el no a Dios. poderlo, pero eso es lo loco. El creértelo es lo que te ayuda a ser bueno. Creértelo y el tratar y el proceso, pero el no poder es lo que te da el impulso de seguir haciéndolo. O sea, it gets boring after a while. Si tú get your way todo sí, yo el creo que eso es tiempo. lo que va a pasar. Le vamos a dar un botón y va a ser todo precioso y después de 6 meses van a decir vamos a crear unas distopias porque esto es muy aburrido. Esto de que hay delfines ahí todos están contentos es muy aburrido. Pero sí, están hablándolo a mí lo que me impresiona es que ellos lo hablan como que ajá, morón, o sea, como que obviamente esto es lo que viene. Sí. Como que fuck. Sí. Hay que aprender a cazar o... No ¿Tú crees sé. que va a haber gente como que se mete y gente que dice Yo fuck creo it, que va a crear... yo me voy para la naturaleza? Y eso está pasando ya con el social media. Que tú dices, sí, es verdad, es como un libro, pero el elemento que te puedan controlar lo que tú... Sí, no lo quiero... Quería minimizarlo en términos Sí, de la sí. tecnología per se, no es nada... Sí. Wow, pero sí, obviamente usan unas técnicas como militares. O sea, sí, o sea, de Hitler, o sea, yo te manipulo, digo, No sé si de... exagerando, ¿verdad? Pero sí, o sea, a mí me da un poco miedo eso. Yo soy un poco arcaica, o sea, no soy nada milenio en el aspecto de... O sea, yo veo mi Instagram y eso, pero no soy persona de postear ni de... ¿Y te llegan muchos jóvenes a la clínica o es mayormente? No, yo soy especialista en adultos. Okay. Adulto y O sea, envejeciente. Por filtro. Pero hay jóvenes que sufren de Alzheimer o de alguna otra enfermedad de la memoria. Sí, me han llegado jóvenes con accidentes de carro, Ah, claro, accidentes que eso de es como un motora. accidente. Sí, Pasó algo físico y pues, craneoencefálico, un choque sí, o algo. sí, Exacto, sí. para ver cómo... Pero con deterioro no... Deterioro no, pero lo más joven que yo he atendido ha sido 50 años, quizás que ya tiene Alzheimer y usualmente a esos pacientes les da bien agresivo. Entre más joven, más agresivo es el y Alzheimer. se empeora exponencialmente, ¿verdad? Mucho más rápido, sí. De hecho, ¿Y qué empieza a pasar? falla. El moho empieza hasta que empiezan a fallar algunos de los órganos. Exacto. Y eso. Básicamente quedas incapaz de recordar al corazón que palpite. Se terminan muriendo de infarto. Se olvidan de comer, entonces no comen. ¿Cómo que se olvidan de comer? Pues porque no saben, dejan de... O sea, nada está diciendo come. No envía señales, exacto. El cerebro, o las trata de enviar, pero no conectan. Eso es precisamente lo que pasa. Pero sí. ¿Quién envía Es la bien señal de triste. comer? ¿Quién como que inicia eso? Hay que comer ahora. El apetito es una necesidad biológica, debe ser lo más, no sé si la amígdala o algo bien, debe ser algo primitivo de la parte del cerebro. La verdad es que no te sé contestar eso. Pero todas estas cosas funcionan así como que alguien estaba, Sí. algo, whatever lo que sea, lo que sea, están evaluando unos niveles y dicen, cuando pasamos de este nivel, tira la señal, come, Exacto. o agua, o lo que fuese. Sí, no tengo gasolina, se prende la señal de empty. Y después llega la señal arriba y dice, ok, dale, Ok. vamos para arriba, entonces empieza a buscar Fine comemos, food. qué comemos, qué El comemos, qué hay comando es fine cerca. food, ajá. Y después viene la esposa diciendo, no, lo que el budget, todo se va a Sí. hasta que dice, tienes 3 y escoge uno. Exacto, eso me lo imagino. Y ahí va, y entonces camina, y te lo comes. Exacto. Y el nivel
está ya en salud y se va a dormir y después chequea de nuevo. Exacto. Así que funciona Así el que cuerpo funciona humano. el cuerpo humano. Y todas las cosas. Todas las Hacer cosas. caca, Sí. pipi, llamar a tu abuela. ¿Quién te acuerda de llamar a la abuela? ¿Cómo pasa eso? Esa es la conciencia, ¿no? El elemento familiar. Pero que hay alguien que está diciendo, hay poco nivel de familia, pues llama a tu abuela. Sí, Como que, tiene que haber no algo. entiendo nada de estas cosas. Ahí ya no. Es brutal, de verdad. Falta mucho por entender el cerebro. ¿Cuándo se empezó a estudiar el cerebro? El cerebro, como tal, desde los 1900 están Eso es estudiando. poco, ¿no? Sí. Pero hubo un boom después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando llegó toda esa gente con accidentes craneoencefálicos, se dieron cuenta, oye, si este tiene un problema aquí y no le funciona esto, pues entonces esto se tiene que hacer cargo de esto. Y ahí es que ellos empiezan a relacionar conducta con estructura cerebral. ¿Y ya el MRI existía? No estamos cómo lo hablando de los 1900, CT scan. Sí, Con CT scan y trataban de... Sí. Ahí es que empieza ¿verdad? Esa relación entre... Hay un estudio famoso de este muchacho que tenía epilepsia en el área temporal del cerebro. Y cogieron y le extirparon las dos áreas del temporal, que era el hipocampo. Y cuando el tipo despierta, se dan cuenta que él no puede recordar nada. O sea, a los 30 segundos ya lo que le habían dicho no lo recordaba. Y es por primera vez que se dan cuenta, pues mira, el hipocampo, que esto fue lo que le llaman la lobectomía. Le hacían una incisión en el lóbulo temporal. O sea, pues en el lóbulo temporal es que está el hipocampo, le quitamos el hipocampo y no es capaz de crear memoria nueva. Pues entonces el hipocampo es el responsable Sí, trial and error. Y ahí fue que por ahí empezaron. Y después coger a los pobres monos, las ratas, como siempre. ¿El cerebro de los animales es parecido? Sí. ¿Y tienen el córtex también? No tan desarrollado como los... Eso es lo que nos diferencia, exacto. Proceso, la capacidad de razonar. Yeah. Pero sí, queda mucho por estudiar y es algo que a mí me emociona mucho. ¿Y trasplantes? No hay trasplantes de... Todavía no, de cerebro no. ¿En qué película era que le quitaban? ¿Que le quitan el cerebro? Sí, no sé, no me acuerdo. ¿Que le quitan el cerebro y se lo ponen a otra? No, era como que se comen el cerebro. ¿Es Indiana Jones? No me acuerdo. No sé. De los monos. No, este es muy joven. Se comen los cerebros de los monos para ver si como que coge... Era como una exquisitez, pero no sé por qué dije eso. Yo he escuchado de gente que... No, el cerebro se come de algún animal, ahora que tú lo dices. Se come. ¿Cuál? Los sesos, de los cerdos. Los sesos, exacto. El del cerdo, de la vaca. Y el cerdo es bien inteligente. Sí, el más inteligente es el pulpo. El pulpo, mano. ¿Tuviste ese documental? Después de eso yo no he podido comer pulpo. O me lo como con... Escondido. Ay, Dios mío, con cargo de conciencia. En verdad, yo lo vi. My Perfect... My Octopus Teacher. My Octopus Sí, lo vi. Lo veo cada rato, a mi hijo le encanta. Ah, sí, qué lindo. Sí, pero yo como no me afectó, fíjate. Te lo sigues comiendo. Psicópata con los pulpos. No tengo. Pero no puedo hacer nada, o sea, no lo tengo. No tengo la señal que me dice. No Tenerle pena a los pulpos. Sí. ¿Qué hay? No puedo hacer nada. Sigo comiendo, pero con pena. Es rico. Con arroz de habichuela. A mí me encanta el pulpo a la hojilla con arroz de habichuela. Qué rico. En Joyuda, allá donde tú eres. Sí. Para allá voy mañana a trabajar. Mañana no, sí, mañana. Bajo por la tarde. ¿Qué puede hacer la gente como para evitar el Alzheimer? Pues mira, ejercicio, dieta. Lo mismo que se hace siempre. Lo mismo que para las otras. Healthy lifestyle, la dieta mediterránea se recomienda. Una dieta alta en frutas, vegetales. Porque estas cosas se pasan cambiándolas. Como que te saltaste de dieta mediterránea una década y de repente, no, como que encontramos que era otra. no era esa. Y como, cabrón. Sí, así es, ¿verdad? En lo que van conociendo y trial and error, tú sabes. Pero hasta ahora, hacer ejercicio, aprender cosas nuevas diariamente. ¿Por qué hacer ejercicio? Eso yo he escuchado y a mí me afecta mucho. Cuando yo hago ejercicio, puedo tener conversaciones y mantenerme enfocado más tiempo. Y ¿Por qué pasa eso? Porque libera endorfina y la endorfina ayuda con la atención para hacer una contestación rápida. Y también el ejercicio tiene lo de neurogénesis. Cuando tú haces ejercicios, fomentas el desarrollo las conexiones nuevas, el crecimiento de neuronas nuevas.
Por eso es que se recomienda. En los berries, porque tiene antioxidantes, y el antioxidante te ayuda, ¿verdad?, a no crear ese moho. En la oxidación está la enfermedad. Estás comiendo algo que es antioxidante, pues. No se desarrolla el moho. Y lo otro entonces que generas conexiones nuevas. Ajá. Y tú puedes crear suficientes conexiones que aunque una se ponga mohosa vas a tener acceso a la información. Pues ese es el principio básico de lo que es la neurorehabilitación. Se basa en eso, en la neuroplasticidad, en poder crear donde una conexión ya no está funcionando bien, pues crear otra forma de acceder a esa información. Que no solo reparar a la que extraña, también hay una forma de entrar, otra entrada. Exacto. Ahí empiezan a entrenar el brain training. ¿Y cómo se hace eso? Pues con entrenamiento de tareas. ¿Verdad? Una persona que se le olvida... Yo tenía un paciente que no sabía sacar una fotocopia en Madrid. O sea, tuvo un accidente. ¿Cómo que no sabía darle al botón o qué sea? No sabía cuál era el proceso, los pasos para tomar, porque no tenía el lóbulo prefrontal adecuadamente y la planificación para llevar a cabo esa acción no la tenía clara. O sea, wow. No sabía preparar una taza de café. Él ponía la borra donde iba el agua, como que miraba la taza de café. ¿En verdad eso? Sí. Eso tú le gritas como que cabrón, tú eres morón. Y en verdad no. No, nunca grité. No a él, pero en general. ¿Cuántas personas están haciendo cosas que tú dices, tía, te están guiando mal, como tú dices? Que en verdad no tienen lóbulo prefrontal. No tienen el lóbulo prefrontal. Sí. No deberían estar por ahí con su MRI. Sí. Para saber, ok, está bien, ese. Para tranquilizarme. No es culpa de él. Sí. Pero sí, ¿Y cómo entonces ese de Madrid, cómo se pudo desarrollarlo de nuevo? No, se le ayudaba a hacer tareas básicas para la autosuficiencia, básicamente. Pero que pudiera recuperar lo que ya perdió era bien cuesta arriba. ¿Y pueden desarrollar el conocimiento de que están mal? Como que en estos pacientes de... No lo puedo hacer, pero sé que estoy mal, so que no voy a hacerlo. Sí, en estos pacientes de daño cerebral, sí. En los de Alzheimer, que también terminan así, que ven el control y dicen para que este control... y lo meten en el microondas o hacen cosas como que tú dices desorganizadas, que tú dices que hace este loco, ¿verdad? Ajá. El del Alzheimer tiene lo que llaman anosognosia, que es la falta de conocimiento de que están enfermos. Y entonces esas personas tú les preguntas, en mi consultorio yo le pregunto, ¿cómo usted se encuentra? Yo siempre hago la pregunta del 0 al 10, 10 estando como coco. ¿Qué nota usted se da? Yo estoy en 10. Y ¿sabes? No se acuerda qué fecha estamos, piensa que está todavía Romero Barceló, el presidente, el gobernador. Pero porque está ese elemento de que la falta de conocimiento de su propia enfermedad. Iba a decir un chiste porque es como el problema de los demás, no es mío. Pero cuánto ellos sufren, pero si ellos sí sufren, se pueden hacer daño a ellos mismos, ¿no? Al principio se dan cuenta y les da mucha ansiedad. Pero ya cuando según va desarrollando la enfermedad, pierden ese conocimiento. Pero pueden hacer cosas que sí hacen daño. Sí, pues claro. Toman más riesgos de los que deberían tomar. Sí, se ponen más impulsivos, se ponen, agresivos, irritables. Poco a poco volvemos al prefrontal en el sentido social de ese elemento social de se ponen como que hacen cosas que no deberían frente a otras personas, se quitan la ropa. Y nada registra porque nada se guarda. No. Y eso que estabas diciendo de la neurogénesis, que se empiezan a surgir nuevas conexiones, ¿eso sí se puede estimular para que suceda con Alzheimer o ya esas personas? Eso es la meta, ¿verdad?, de la prevención, es generar esa neurogénesis antes de que haya atrofia ya. La atrofia ya viene creándose desde que tú tienes como 20 años. O sea, tú puedes estar si tú tienes un paciente que te va a dar Alzheimer a los 70, tu cerebro ya empieza a deteriorarse desde los 20. ¿Y se puede identificar desde los 20? Sí, esa es la meta de la neurología actual, ¿verdad? Identificarlos desde temprano para crear entonces prevención. La neurogénesis o prevención antioxidante o lo que fuese. Sí, para eso hay unos biomarkers, unos biomarcadores. Ajá. Y entonces está también ¿Qué es un gen? Entonces también está, exacto, lo de la POE 4, que hay una prueba ya que viene. ¿Ah, sí? ¿Con qué precisión? Con 100% precisión. ¿No falla? No. Si sales positivo en la prueba vas a tener Alzheimer. No me atrevo a decir, pero es bastante reliable. No sabía. Pero a mí me parece una cuestión ética bastante curiosa, porque yo no sé si yo quisiera saber. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo no hay una cura. Entonces, no necesariamente si tú tienes el APOE te va a dar Alzheimer.
solamente te está diciendo que tienes el factor genético. Ah, ok. Pero que se active o no ese factor Ok. depende de muchas cosas. Eso es lo que preguntaba si es reliable. Como que si... No, sí, exacto. No sabes si se va a activar, pero sabes que Sí, es reliable de que sí la tienes o no. Pero que se vaya a activar o no depende de tu estilo de vida. Y a los únicos que se lo activan son los que tienen ese gen. O sea que si no lo tienes, no te va a dar. Sí. Si lo tienes, te puede dar, pero no es garantizado. Exacto. Pero Alzheimer es una de muchas otras demencias que sí te pueden dar. O sea, tampoco... Entonces tú dices, tú no sabes si tú quisieras saber. En este caso, porque no hay cura. Porque no hay cura. Ajá. Pero quizás también quisiera saber si porque puedo disfrutarme la vida antes de que se me olvide todo. Porque hay cánceres también que tienen cura, que no tienen cura, pero me imagino que quisiera saber que te quedan 3 días y estás perdiendo tiempo en el Betopoc. Esperemos que no sea el caso. No. Pero sí, yo siempre... Es difícil, para mí es una cuestión... Yo creo que a mí me gustaría saber, y si no hay cura, como que hacerlo mi causa o algo, y pues, me voy a dedicar a que haya algo. Uh-huh. No sé, algo así es como una que manera más bonita de... guerrero, así, para que me den una estatua y le pongan el nombre de mío. Sí, no sé, si quieres saber si te... Sí, esa es una buena pregunta. ¿Tú quisieras saber, es lo mismo que saber, tú quisieras saber qué día te vas a morir? Pues esa es la cosa. Esa es la pregunta, exacto, es lo mismo. Y yo estaba diciendo que sí, ahora no estoy seguro. Tengo razones para decir que sí, pero tengo razones para decir que no. ¿Tú no crees que vivirías, que el tiempo, respetarías más el tiempo? Sí, sabes, es probablemente lo que... Eso sería la razón por la cual diría que sí. Pero no quisiera saber si es muy cercano, probablemente. Sí, porque me generaría como un estrés, entonces quizás no, si no, pues no voy around it, ¿verdad? No sé. O sea, que como que, ¿cuál sería el time period? Si yo te digo, si es dentro de los próximos 10 años, ¿te gustaría saber? Sí. Si es dentro de los próximos 5 años, ¿te gustaría saber? Sí. Si es dentro de los próximos 3 años. No. Ok. O sea, que de 3 para adelante tú dices, dime. Uh-huh. Pero si es menos de 3, no me digas. No me digas. O invéntate algo, porque si no me dices, sé que es dentro de 3. Exacto. Miénteme. Sí. Pero, yep. Y no saber... ¿Qué es lo que hace el no saber? Sí, vives pensando que siempre va a haber. Uh-huh. O sea, que puede que lo valores un poco menos. Pero también eres libre de no saber. Claro, pero es que es curioso porque sabemos siempre que nos vamos a... O sea, no como decía mi papá, que en paz descanse, lo único certero que tenemos en la vida es que vamos a morir. That's it, ¿verdad? Nacemos y morimos. Y sabiendo que vamos en algún momento a morir, o sea, no tomamos cada día como si fuera el último. Y no, como que, sabiendo lo efímero que es la vida, a veces como que nos quedamos todo un día en un sofá viendo televisión y whatever, un día más. Como que esas cosas de apreciar, que quizás en ese aspecto pues quisiera saber si me faltan 3 años para vivir o no. No sé. Pues yo pienso que si yo te digo te faltan 50, que de tu edad es posible, y te digo la fecha, va a ser, qué sé yo, el 6 de agosto del 2072. Yo creo que probablemente no haría, no me afectaría como que hasta cuando queden 5 años, ¿entiendes? Como que llega un punto que se te va a olvidar. No se te olvida porque te vas a acordar la fecha, pero va a ser como que va a haber, o sea, como que falta un montón. También hay gente que debe estar diciendo como que diablo, puñeta, pensaba que esto se está acabando ya y me quedan 50 años más de la mierda. Diablo, me tengo que cuidar. Sí que me voy a cuidar. ¿Cómo que qué? ¿50? Voy a llegar a los 90. Me voy a curar de esto. Sí. El cerebro es increíble. Yes. Lo más increíble es que se está tratando de entender. Eso es lo más loco de todo así esto. Mismo. Así mismo, o sea, él así mismo. Es increíble. Así mismo. Y nosotros estamos en el medio atrasando estamos buscando conocimiento del cerebro, ¿no? Metaconocimiento. Es complicado. Bueno, Sandra, vamos a dejarlo ahí. ¿Pasaste bien? Sí, súper. Gracias por la invitación. Gracias. Salí más confundido. Dale, bye.